Hablemos de hipertensión arterial, pero hablemos de hipertensión arterial desde el punto de vista de cómo evoluciona la evidencia, sobre todo en lo que son los límites y las metas de la presión arterial, desde hace más de 70 años que se están evaluando la nueva evidencia de hipertensión. Para nosotros la hipertensión arterial son unos números que generalmente han estado por encima de 140-90, que es cuando consideramos hipertensión arterial. Pero veamos que ha venido evolucionando la historia. Aún en 1973, a pesar de los hallazgos de los estudios Framingham, vemos que McBride en su libro afirma que a pesar de que la hipertensión arterial era por encima de 140-90, se consideraba como un signo físico más que una enfermedad. No se consideraba en ese momento un problema de factores de riesgo cardiovascular. La evidencia venía evolucionando, en los libros comenzaron a aparecer incluso que son cifras tensionales elevadas, pero incluso no marcaban números, síntomas, valores. Y así va evolucionando incluso cuando entramos al nuevo siglo, cuando nuevamente se habla de valores por encima de 140-90 cuando se considera hipertensión arterial. Esto es importante por un fenómeno adicional, histórico, que es la hipertensión esencial. La hipertensión esencial, en esa fisiopatología que incluso describe McBride en su libro en el año 73, determinaba que los pacientes de tercera edad, mayores de 65 años, era esencial que tuvieran tensión arterial sistólica elevada, aislada, para mantener el flujo sanguíneo cerebral y en los órganos diana el flujo necesario, sin importar la diferencial que hubiera entre tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica que conocemos actualmente como presión del pulso. Eso, en uno de los cortes del estudio Framingham, sin embargo, se comenzó a ver que a medida que esa presión del pulso, ese diferencial era mayor a 60 milímetros de mercurio, la incidencia de insuficiencia cardíaca era mucho mayor. Lo que quería decir que esa tensión arterial sistólica aislada sí comenzaba a ser importante cuando antes se consideraba que era esencial o fisiológica. Si vemos cómo va evolucionando, ya en el nuevo siglo, en el siglo XXI, comenzamos a ver, hay una gran cantidad de estudios, este que tenemos aquí es el estudio HOPE, donde se veía que más bien, mientras tuviéramos las tensiones arteriales más bajas, mientras más bajas por debajo de 140-90, era mejor desde el punto de vista de mortalidad y riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, luego cuando comenzamos en el 2008, en el estudio OnTarget, por ejemplo, comenzamos a ser un poco más estrictos con la tensión arterial, comenzamos a hacer tratamiento intensivo, comenzamos a hacer incluso combinaciones de medicamentos, como por ejemplo el doble bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, y más bien se comenzaron a observar mayores efectos adversos como falla renal, mayor hipercalemia e incluso comenzaron a aumentar la mortalidad. Y eso se corroboró con el fenómeno de la curva J que comenzamos a ver, por ejemplo, en este estudio del 2006, donde se observaba que sobre todo en la tensión arterial sistólica, a medida que iba bajando, iba disminuyendo el riesgo cardiovascular hasta que llegó un momento que era tan baja que más bien el riesgo cardiovascular aumentaba y hacía ese fenómeno de cubeta o de curva J. Eso hizo que se comenzaran a cambiar las recomendaciones en lo que fue el octavo comité o el comité que fue designado para realizarlo. A pesar de que se mantuvieron los mismos criterios de límites para diagnóstico de hipertensión arterial, las metas se relajaron un poco, dada que no era cierto para ese momento que mientras más baja la tensión arterial, mejor evolución cardiovascular. Igual el Comité Europeo, donde se mantuvo también su gradación, igual hipertensión arterial grado 1, grado 2 y grado 3, y un criterio de diagnóstico para hipertensión normal alta, igual la latinoamericana que copió mucho a la europea. Eso es justamente todo secundario, el HOPE, OnTarget, el Nixon, todos los estudios para ese momento. Ahora, observemos qué pasaba con esos estudios. Hay que llamar la atención que en esos estudios para ese momento eran todos hechos en pacientes con alto riesgo cardiovascular, que por lo tanto esto podría estar influyendo en los efectos adversos asociados al tratamiento intensivo para la hipertensión. Ya en la segunda década de este nuevo siglo, para el 2015, el estudio SPRING comenzó a hacer nuevamente intentos con tratamiento intensivo, pero ya no en pacientes con tanto alto riesgo cardiovascular. Y se comenzó a tener tratamiento clásico y tratamiento intensivo, donde se obtenía para los tratamientos estándar o clásicos tensiones arteriales sistólicas por debajo de 140 y el intensivo incluso tensiones arteriales hasta 120 de sistólica. Y se observó que sí había disminución de muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa en los pacientes que tenían tensiones arteriales sistólicas de 120 con tratamiento intensivo. Luego sale un metaanálisis en el JAMA que corrobora lo mismo, donde se observa que estaba a favor del tratamiento intensivo obtener tensiones arteriales sistólicas que estuvieran alrededor de 120 milímetros de mercurio y no el 140-90 que se tenía previamente. Eso hizo que salieran unas guías de la American Heart Association
en el 2017, donde incluso desaparecen el criterio de prehipertensión o normal alta para los europeos y comienzan ya a partir de 130-80 a considerar paciente hipertensión estadio 1. Eso hizo que a nivel mundial se pasara la prevalencia de hipertensión de 32% hasta 46%. Eso por supuesto creó alarma a nivel mundial, incluso en nuestro país el estudio de BESCAN se reajustó y se reevaluó, y tomando en cuenta este cambio de nuevos parámetros pasamos a una prevalencia de 47,4% a 60,4%, que es un valor muy alto. Esto, claro, no todo fue malo, porque si observamos bien, una de las ventajas que trajo este AHA 2017 fue que nos presentó una calculadora de riesgo. Ya tenemos calculadora de riesgo previa, pero lo importante es resaltar de este análisis de la American Heart Association es que hay que necesariamente calcular el riesgo cardiovascular del paciente a los 10 años. Ellos proponen esta calculadora que es similar a cualquier otra que tengamos, OPS, OMS, Framingham o ATP, donde quizás incluyan la LDL y HDL adicionalmente y si usaban estatinas dentro del tratamiento. Pero lo que proponían era justamente usar la calculadora de riesgo para determinar, individualizar qué casos debía ser más intensivo el tratamiento y en qué casos no de ese grupo de estadio 1. Luego en el 2020, la Sociedad Internacional de Hipertensión reclasifica la hipertensión tomando en cuenta tanto los criterios americanos como los criterios europeos y determinan esta nueva tabla, donde desaparece la prehipertensión y toman el concepto de tensión normal alta y desaparece en el estadio 3 y en vez de ser por estadiaje se grada, grado 1 y grado 2 y ya no está el grado 3 que tienen los europeos. Y se toma, como les decía, la tensión normal alta y se insiste que parte del diagnóstico debe ser hecho por AMPA, automonitoreo de presión arterial, y por MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que se hace con un equipo especial. Y donde se propone que en la medición por MAPA, la tensión arterial debe estar por encima de 130-80 GC para hacer el diagnóstico, y si es por AMPA, mayor a 135-85. Entonces, finalmente, tomando en consideración esta evolución, ¿qué debemos hacer? Nosotros cuando tenemos un paciente hipertenso, ya sea por cualquiera de los métodos que utilicemos, consultorio que esté por encima de 140-90, que sea AMPA mayor a 135-85 o MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial por encima de 130-80 las 24 horas, nuestra intención es disminuir las cifras de tensión arterial. Todos los estudios en que han concluido que la presión arterial más baja puede tener beneficios desde el punto de vista de riesgo cardiovascular a futuro, sin distintamente el medicamento que se utilice. Sin embargo, es necesario individualizar el paciente. Una buena manera de individualizar al paciente es justamente hacer el cálculo de riesgo cardiovascular a 10 años, que puede ser por cualquier calculadora de riesgo que conozcamos, puede ser incluso por esa calculadora de riesgo del 2018 que presentó la American Heart Association, y los pacientes que tengan riesgo cardiovascular menores de 10 años, insistir sobre todo en el cambio de estilo de vida y hacerle seguimiento anual de tomas de tensión arterial y consultas rutinarias. Los que tengan riesgo mayor a 10%, se le debe iniciar algún tipo de tratamiento. En el punto de vista de tratamiento antihipertensivo, puede ser terapia monoterapia o terapia combinada, que ya veremos cómo, pero hay que tomar atención especial en los grupos de pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y pacientes con enfermedad renal crónica establecida también. Con respecto al grupo de normal alta, que fue quizás el grupo que tuvo problemas en el año 2017, con tensiones arteriales sistólicas en 130 a 139 y diastólicas entre 85 y 89, lo que se insiste en el 2020, a partir del 2020 es reconfirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo reconfirmamos? Haciendo que el paciente vaya al consultorio 2 a 3 visitas, incluso en el año, para ver si persiste las cifras tensionales por encima de estos valores. O realizarle un AMPA o un MAPA que cumpla los criterios que ya les describí previamente que proponen la Asociación Internacional de Hipertensión. Ahora, ¿cuáles son las metas? Las metas uno debe llegar después que uno inicia el tratamiento en consultorio, tiene que volver a evaluar al paciente en 3 meses y la búsqueda es que haya una reducción de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o 10 milímetros de mercurio en la diastólica o preferiblemente tener al paciente por debajo de 140-90 desde el punto de vista global. En grupos especiales, por edad, si tienen menos de 65 años, que estén por debajo de 130-80, pero nunca menores, pero por encima de 120-70, y en mayores o de 65 años, que estén por debajo de 140-90, pero en este grupo hay que tomar en cuenta la fragilidad, porque si lo podemos tener por debajo de 130-80 es ideal, mientras su fragilidad lo permita, mientras sean unas tensiones tolerables. Ahora, ¿esto cómo lo hacemos? Tenemos un grupo amplio de medicamentos antihipertensivos, felizmente, donde unos los vamos a usar con la intención de bajar las cifras tensionales, como ya les dije previamente.
La elección individual va a depender de justamente esos grupos especiales que les estaba comentando. El grupo más utilizado son el grupo de los IECA o los bloqueantes de la angiotensina 2. Son el grupo de medicamentos de uso más frecuente. Los grupos especiales para ellos son los pacientes diabéticos en primer lugar, pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes con ictus previo o pacientes con alto riesgo cardiovascular. Tienen unos grandes representantes, muchos de ellos son úricos, incluso tienen actividad a nivel del PPAR gamma, incluso a nivel de la adiponectina. En algún momento durante el COVID se planteó que podía tener algún efecto justamente desde el punto de vista de penetración del virus, del SARS-CoV-2. Tienen el problema como efecto secundario la tos y el edema angioneurótico, que se describe más en los IECA, pero que es menos frecuente, pero también puede ocurrir con los ARA2. Los grandes representantes de ellos son, aquí están en orden más o menos de potencia, como lo describe el metaanálisis de Nixon del 2009, donde el losartán es una de las moléculas más usadas, pero quizás un poco de menor de potencia, y el valsartán y el valsartán, o el valsartán, el temsartán, son de moderada a alta potencia. La captopril, la piriramidil como IECA a esas dosis. El uso de beta bloqueantes también se puede usar en pacientes que tengan cardiopatía isquémica establecida, pacientes con ya un infarto o eventos de angina previa, que pueden ser usados justamente para mejorar el llenado diastólico de la coronaria, para mejorar la circulación coronaria de ese paciente. También son buenos en pacientes que tengan taquiarritmia o fibrilación auricular. Los efectos pleiotrópicos de ellos están en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, usados en dosis crecientes, de dosis más baja a dosis más alta, y van muy bien los pacientes que tienen migraña. Los efectos secundarios, sobre todo si son de generación más vieja, hasta la disfunción eréctil y broncoespasmo, cuando no son medicamentos que no son beta 2 selectivos, y que hagan vasoconstricción periférica y eventualmente bloqueo cardíaco. Bloqueo cardíaco, que un bloqueo AB primer grado puede ser tolerado, pero cuando son mayores a eso deben observarse. Aquí están nuevamente sus representantes. El propranolol quizás es el que tiene menos efectos antihipertensivos, pero el atenolol es el clásico con un gran efecto antihipertensivo, y así progresivamente los demás nueva generación, metoprolol, carvedilol, bisoprolol y nebivolol, que son muy usados en pacientes sobre todo con insuficiencia cardíaca. Los calcioantagonistas son el grupo de medicamentos que son también de mucho uso, que de hecho en la revisión del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión recomiendan como buenos para combinar con los IECA o los ARA2. Se usan en grupos especiales los pacientes con hiporreninemia, los pacientes afrodescendientes con fototipo mayor de 4, hipertensión grado 2 o pacientes incluso con criterios de angina estable. Dentro del efecto pleiotrópicos es que tienen un grado de protección endotelial. Sus efectos secundarios, unos más que otros, producen cefalea, taquicardia y edema en miembros inferiores. Casi todos producen edema en miembros inferiores, quizás a excepción de la carnidipina y la sanlodipina. La anlodipina como tal sí produce bastante edema. La cefalea sobre todo lo produce la nifedipina, aún menos la anlodipina, y la taquicardia más frecuentemente con la nifedipina. Quizás un poco menos con los medicamentos de nifedipina con liberación osmótica, que hay que estar pendiente si se usa de liberación osmótica o liberación regular a la hora de hacer la posología de ellos. Los vasodilatadores y los alfa-2, como pongo el mismo grupo, porque aquí hay vasodilatadores que no son alfa y los otros que son alfa que están descritos abajo. Los grupos especiales son pacientes con hipertensión refractaria, hiperplasia prostática benigna y los pacientes que tengan incluso alopecia. No tienen mayores efectos pleiotrópicos, pero sus efectos secundarios justamente son hirsutismo, sobre todo con el minoxidil, disminución del sensorio, como por ejemplo con la clonidina, y la taquicardia, que se puede producir frecuentemente por secundaria a la vasodilatación. El prazosin se utiliza como alfa-2 periférico, la clonidina como presináptico alfa-2 central, y minoxidil y hidralacina son vasodilatadores periféricos de alta potencia que se usan, como decía más arriba, en hipertensión refractaria, cuando son pacientes que están usando más de 3 medicamentos que incluyen un diurético. Los diuréticos, como grupo tiazídico, los grupos especiales son los pacientes con hipertensión sistólica aislada, también hipertensión grado 2, que sean resistentes, que después que uses las combinaciones, por ejemplo, de IECA con calcioantagonistas, se puede agregar el tiazídico. No tiene mayores efectos pleiotrópicos, tiene efectos secundarios, sobre todo la hidroclorotiazida, que es el tiazídico clásico, de hipocalemia, hiperuricemia y disglicemia, falla renal y síncope, mucho menos la clortalidona y la indapamida. El bloqueante de aldosterona, justamente es lo que se está usando actualmente cuando uno tiene un paciente con hipertensión refractaria, como les decía, 3 medicamentos que incluyen un diurético. Puede usarse perfectamente la aldosterona ante la sospecha clínica que el paciente pueda tener un hiperaldosteronismo primario idiopático. También se usan después de estudios Rails en insuficiencia cardíaca.
Los efectos secundarios de él es la hipercalemia, la falla renal y la ginecomastia, específicamente con la espironolactona y la eplerenona tienen menos este tipo de efectos adversos. Y por último, los inhibidores de renina, el efecto secundario es la hipercalemia y la hipotensión y la falla renal. Después del estudio de altitud, en muchos países fueron retirados, en nuestro país fue retirado, todavía en otros países se están utilizando con un warning, porque el estudio de altitud fue justamente en la época que se usaban las combinaciones para el doble bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y se usaba el isquirén con bloqueantes del receptor de angiotensina, y justamente comenzaron a tener pacientes más falla renal, más hipotensión y más hipercalemia, lo que hizo que se fuera retirado en algunos países. Lo importante es, a la hora de seleccionar el medicamento y enfocarse en terapéutica, es justamente tratar de no hacer daño, el primum non nocere, antes incluso de la beneficencia del medicamento, y considerar los efectos pleiotrópicos y la individualización del paciente según el riesgo cardiovascular del paciente.